Capítulo 2. El templo de la luna. Gracias a los numerosos años de sosiego y protección, volvió el recuerdo de las horas, de un gris argentado, durante el crepúsculo vespertino que había pasado en la habitación de trabajo de mi padre. Horas que en apariencia se asemejaban como gotas de agua en cuanto a la inmutabilidad del tiempo, que quedaba en suspenso. En el dorso cobrizo de los enormes tubos del órgano se reflejaban sin estridencia siempre las mismas luces, y las descubiertas y sonrientes teclas de los 3 teclados manuales se adaptaban siempre de la misma manera a la presión de los dedos huesudos y ágiles de mi padre. Organizaban para mí la belleza de la poesía trascendente, que supera con mucho todo lo físico, al igual que Orfeo, en su época, recreó las noches eleusinas. Orfeo, a quien se le había concedido un don y que más adelante sería el más incomprendido mediador del arte divino. Cuando mi padre quería contarme una historia, sabía siempre comunicarme su contenido emocional mediante un especial preludio al órgano, comprensible y rico, alegre y colorista. Al hacerlo, tocaba acordes místicos, hipnóticos, sólidos, que abrían en abanico ante los ojos videntes un remolino de color maravilloso, brillante, que llenaba la estancia y daba forma de símbolo viviente a la historia que él entonces, con su agradable voz dulce y suave, solo tenía que convertir en palabras. La primera historia era como la relato a continuación. En la ciudad de Ur, donde los seres humanos llevaban el delicado rostro lunar de las criaturas de la noche, vivía la princesa Belsanti Nanar, la hija de Nebunaid. Esto sucedía en los últimos tiempos de la ciudad de Ur, la ciudad de Abraham, tras la muerte del gran Nabucodonosor. En los ojos de la princesa Belsanti Nanar resplandecía el reflejo del elevado templo de la luna con sus puros perfiles y las frías sombras de las claras noches de luna llena, que envolvían las lisas superficies de los muros en la oscuridad. Belsanti Nanar era hermosa y extraña a todos. Sus compañeras de juegos se apartaban de su lado, porque percibían que, a pesar de su joven cuerpo, era mucho mayor que ellas. Los hombres la evitaban, porque sus sentidos les advertían que detrás de esa doncella no ardía el devorador fuego de los deseos, ya que en su interior callaban, como un ligero y gris puerto, las cenizas de terribles experiencias de tiempos pasados. Así que Belsanti Nanar fue consagrada al templo del dios de la luna y de la diosa de la luna, Nigal, a la bóveda celeste, que se arqueaba por encima de las pirámides escalonadas del zigurat y al disco lunar. Belsanti Nanar amaba y conocía la tradición. No se cansaba de preguntar a la tierra sobre el sagrado y glorioso pasado de la ciudad de Ur, y de modo semejante a su padre, que tenía un sentido especial para la investigación científica, leía los mensajes secretos de sus antepasados, que les habían sido transmitidos en esculturas y tablillas. Era un espíritu reflexivo, inquieto e inquisitivo, valiente, y no le asustaba plantear también sus preguntas a Nanar, el dios lunar, y a su radiante esposa Nigal. También a ellos los asediaba e interrogaba sin tregua. Quería comprender a los dioses en lugar de limitarse a creer en ellos y a honrarlos. Los 9 ancianos sacerdotes observaron con una ligera sonrisa omnisciente cómo su alta y delgada figura, cruzando los rayos de luz de la luna crepuscular, recorrían con paso ligero el camino sagrado que atravesaba el recinto sagrado y penetraba en el pasadizo de las 9 columnas. Después se retiraron en silencio al pequeño santuario y encendieron las 4 lámparas de aceite que rodeaban el trono de la velada diosa Nigal. Belsanti Nanar subió los peldaños de la escalera, 4 veces 7, y se situó en lo alto de la torre cuadrada de los astrónomos, frente a la luna llena. La suave tela de su túnica azul fue envuelta en la luz de un vivo crepúsculo argentado, mientras la densa sombra de su propio cuerpo se perfilaba con la nitidez a sus espaldas. «Aquí estoy»,
dijo sin emitir ningún sonido al disco de luz. Tú me has llamado y yo he venido para servirte. Mi cuerpo y mi rostro brillan con tu resplandor, así como tu rostro brilla por el reflejo del sol. Pero detrás de mí caen densas sombras sobre la tierra y tu sombra oscurece el cielo. Todo cuanto tengas que decirme y todo cuanto yo te transmita posee una sombra que cae sobre el cielo y sobre la tierra. Por eso, si sigo sirviéndote, porque tengo que servirte unida a tu cadena de luz, lo hago con precaución y lágrimas, ya que no te comprendo a ti ni me comprendo a mí misma. Así habló Belsanti Nanar durante 7 años a la luna llena, pero ésta guardó silencio durante 7 años y transmitió sus órdenes en el lenguaje mudo del agua, de la sangre y de los jugos. Belsanti Nanar, sin embargo, no desesperó. No dirigió su atención a ninguna otra cosa y nunca preguntó a los 9 ancianos sacerdotes que siempre encendían las 4 luces en el pequeño santuario de Nimgal, porque sabía que su sabiduría solo se convertiría en su interior en el bebedizo que sostiene y renueva toda la vida, cuando fuera ella misma quien sacara el agua de aquella fuente misteriosa que los 9 sacerdotes también buscaban, uno a uno y en soledad. En el 7º mes del 7º año fue cuando por fin la luna llena empezó a hablar a Belsanti Nanar. A quien pregunta con denuedo se le dará una respuesta. El ser humano pocas veces puede esperar hasta que su pregunta toma forma y se convierte en una flecha que acierta de lleno y rompe el mágico sello del silencio. Tú has esperado todo este tiempo y debes obtener tu respuesta. Escucha, enciérrala en tu propio interior y transmítela tan solo a quien, como tú, la haya merecido. En esa infinitud que Él es, en esa verdad, perfección y eternidad que Él es, no puede haber límites. De todo aquello que existe, ya sea la verdad, la perfección y la eternidad, también es posible e imaginable su absoluto contrario. Si no fuera así, también su libertad no sería entonces más que una ficción. Así que, por lo tanto, ante cualquier ser libre que haya surgido de la eternidad, debe haberse alzado el árbol de la ciencia del bien y del mal, la gran analogía. Por lo tanto, ese ser habrá estado en pie ante aquel camino, ante aquella escapatoria perniciosa, contradictoria, mortal y desdichada, delante de ese castillo de fuegos artificiales atractivo, prometedor de placeres, hermoso, y sin embargo tan pernicioso que el mundo material, suscitado por su propio anhelo, le presenta con engañosas apariencias, contra el que el Todopoderoso le ha advertido, pero sin haberle prohibido seguir ese camino. No ha sido dado a los seres humanos dejar en herencia su experiencia del mundo a la generación más joven. Las cosas se repiten siempre hasta el infinito, de la misma manera que los círculos del agua se siguen expandiendo cuando se arroja una piedra. El ser tiene que descubrir y experimentar el camino secundario, la maldad, el mundo de las formas de la muerte, para no solo creer y aceptar, sino saber, traspasado por el conocimiento, que el camino correcto se halla en él, es paralelo a él, y que la salvación está en él. La divina dualidad, el eterno y todas las posibilidades contrarias de aquello que él es la siguiente. Nigal, la diosa velada, que ya ha reinado en el hogar primigenio sumergido en el pequeño santuario, a la que los pueblos pasados y futuros honraron y honrarán cada vez bajo un nombre distinto, la dominadora de todas las mujeres pecadoras y benditas de esta tierra que reina sobre mí, su más sumisa servidora, mi nombre secreto, Sin, la mediadora que reina sobre los planetas, sobre el sistema solar, sobre todo el cosmos, cuyo velo es la Vía Láctea y la inmensa nebulosa estelar. Ella es la diosa de tus padres
y la radiante diosa de la tierra primigenia sumergida. Istar, la Isis de la Atlántida. En Ningal está latente el deseo vehemente. Ningal es la tentadora. En Ningal se ha despertado el deseo de la reflexión. El Eterno es el engendrador. Ningal es el gran vientre maternal fecundado, de donde fluye el tercero, el ser con toda la carga del deseo mortal de Ningal y con el conocimiento del Eterno, aniquilado en la muerte. Ningal fue creada a través de su sí, pero él mismo permaneció sin revelar. El fruto del vientre de Ningal empezó a transformarse, y con ella se inició la gran ley. Como abajo, así arriba. El ser se dividió en la Gran Madre y el Gran Padre a causa de la ansiedad y la curiosidad por el camino no señalado. Pero la separación hizo nacer las fuerzas contrarias de la atracción y el rechazo. A partir de estas dos fuerzas surgió una tercera, que de nuevo imitó a sus padres. Así surgió del vientre de Ningal la multitud de seres, iguales a aquel ser único, y cada uno era una repetición que seguía alejándose siempre, como los círculos del agua que se van distanciando de aquel magnífico drama divino que se representaba arriba. Él había pronunciado su sí, porque la medicina del deseo es la satisfacción, pero para la maldad es el sufrimiento. Y allí donde el mundo dormita latente, allí dormita también el peligro, que solo puede rechazarse con la entrada en la vida a través de aquellos círculos que penetran en el universo de una existencia plena y perfecta. Es verdad que Él no se ha manifestado, pero Él es parte de todos los seres como esencia no manifiesta, indestructible, que habita en todo. Este yo divino no necesita ninguna experiencia, no lo afecta ningún cambio y está por encima de la muerte. Ningal tiene un anhelo, arde en el deseo de la concepción, para el fruto de su cuerpo con sudor y con dolores, se regocija en la danza deslumbrante del tiempo e intenta formar la belleza a partir de la materia corrompida, obteniendo una y otra vez un tremendo fracaso, como el escultor que emplea la nieve para dar forma a sus obras. Ningal acumula experiencias, se decepciona, sufre y se pierde en excitantes e interesantes aventuras del ser, a la vez que intenta, por medio de los hornos de fuego del dolor, encontrar el camino hacia su paciente, muda, omnisciente y divina pareja para fundirse en él. Pero para ello, los tres deberían convertirse en dos, y los dos en uno. El ser regresa a Ningal, y Ningal regresa a él. Y puesto que cada ser contiene en su propia esencia el yo divino, omnisciente y lleno de paciencia, en cada ser vivo no solo está presente el hecho de su existencia dramáticamente analógica, sino también el anhelo de Ningal, nacido de su amarga decepción y de su conocimiento, de regresar junto a la pareja divina. Esta es la meditación, el conocimiento y la decepción causado por la materia de la Ningal más madura, mientras asciende hacia el uno, hacia el eterno no manifestado. La llamada anhelante, amarga, llena de arrepentimiento de Ningal resuena todavía hoy por el universo. El grito de placer tira hacia abajo, hacia la escabrosidad de la existencia. El grito de compunción regresa a lo eterno. Así discurre la espiral paralela de la caída persistente, eterna y en enaltecimiento a través de todos los tiempos. En cada novia, la velada Ningal se apresura, llena de una placentera excitación y de alegría, a salir al encuentro de la peligrosa aventura del deseo, del anhelo y de la creación de formas.
En cada sacerdotisa, Ningal hace voto de virginidad y se resiste contra los deseos y pasiones que no generan más que sufrimientos. Cada seno materno es un nuevo acto de fe y un laboratorio experimental de Ningal. Y cada féretro es el doloroso fracaso de Ningal, del que surge el arrepentimiento y el conocimiento. Todo aquello que debe resucitar debe primero morir y corromperse. Ningal y aquellos seres que proceden de ella deben pasar primero por la puerta de la muerte y de la corrupción, para que Ningal pueda resucitar en él por toda la eternidad. Como arriba, así abajo. Belsanti Nanar permanecía en pie, erguida y tranquila, en la torre cuadrada del observatorio, frente al gran y pesado disco lunar que se hundía tras los elevados montículos de arena. Su respiración brotaba lenta y profunda de su pecho. El rostro pálido y misterioso de Sin había desaparecido, arrastrado tras de sí el largo velo de las galaxias, y había dejado paso a la oscuridad. Belsanti Nanar no esperó a ver la lámpara de las rojas alegrías, el sol. Descendió los 4 tramos de 7 peldaños de la escalera y se apresuró por el pasillo de las 9 columnas, cruzando el rayo de luz del crepúsculo matutino que alargaba su largo brazo resplandeciente hacia ella, sin darse la vuelta. Pasó de largo junto a los 9 ancianos sacerdotes que estaban de pie ante la puerta del pequeño santuario, a ambos lados, formando un corredor. Cuando Belsanti Nanar llegó a la puerta, levantaron ante ella la cortina. Belsanti Nanar entró en el santuario. En las 4 esquinas de la base del trono cuadrado ardían 4 lamparillas de aceite que rodeaban a la figura velada de la diosa de una luz apagada. Se arrodilló ante el trono, echó sahumerios en el cuenco de cobre y encendió las hierbas aromáticas. Luego, a través del humo azulado que serpenteaba en su ascensión, miró hacia arriba, donde pudo intuir, tras el velo, el rostro de la diosa. El santuario se llenó con el silencio del éxtasis. Solo los sacerdotes que hacían guardia contaron los días ante la puerta. Fríos y sin ruido alguno, fueron cayendo los velos de la figura de Ningal. Al 4.º día, después de la 4ª prueba, Belsanti Nanar pudo ver los suaves contornos de su rodilla, sus caderas y sus brazos. Al 5.º, vio la mano que sostenía la llave de la vida. Y al 6.º, cuando también el último velo cayó, vio por fin el rostro de la diosa, que era el suyo propio, como si se estuviera mirando en un espejo. Entonces descubrió lo engañoso de todas las cosas, el engaño que se había condensado para formar la materia y que separaba aquello que es uno. Comprendió y reconoció la tragedia que habita en el mundo de los seres y también la suya propia, y le pareció que la solución y la liberación se hallaban infinitamente lejanas, en algún lugar al final de la absorción del mundo solar, por el que el cansancio y la amargura de la desesperación llenaron su interior. Oh, Ningal, pobre, silenciosa y decepcionada madre. Ningal, desdichada madre del mundo. Así que tenemos que permanecer aquí hasta que se consuma el último deseo en el cosmos, hasta que el faro de la última emoción se apague, hasta que la última curiosidad se convierta en cenizas, hasta que la última burbuja de la muerte estalle en la superficie del flujo del tiempo. Debemos esperar aquí y bailar la danza de la gran espiral, acompañados de la música de las incansables flautas de hueso. Y las lágrimas rodaron por sus mejillas, mirándose a los ojos en el rostro desnudo de la diosa, en el que brillaba el reflejo de su propio llanto. Por 7ª vez llenó las 4 lámparas de las 4 esquinas del trono y echó nuevos sahumerios en el platillo de cobre.
En el crepúsculo matutino del 7º día, después de una noche que transcurrió despacio, las lágrimas de la diosa se habían secado. En su rostro resplandecía una misteriosa sonrisa, la sonrisa de la novia, delante de la cámara nupcial, y detrás de ella, de pronto, se llenó de luz la puerta que conducía al gran santuario, a la gran noche sagrada de Nanar. En el umbral se hallaba de pie el más anciano de los sacerdotes, ataviado con su túnica blanca, adornada con el símbolo verde pálido y dorado de Acuario. Alargó en silencio la mano hacia Belsanti Nanar, en cuyo rostro apareció ahora la sonrisa alegre y esperanzada de la diosa. Se levantó y siguió al sacerdote a través de la puerta del gran santuario.